Bueno, y ahora sí, haciendo mención y trayendo a memoria lo que vivimos hace 8 días en la reunión presencial, donde tratamos acerca de puertas sanas. Allí con todo el equipo estuvimos compartiendo acerca de lo que el Señor quiere hacer de nosotros. Puertas por donde entre Dios. Puertas donde lo que pase por nosotros sea el reino de la luz. Dios quiere usarnos como una puerta. Quizás tú le has pedido al Señor, Señor, ábreme las puertas, y no te has dado cuenta que tú eres la puerta, o puede ser puerta para alguien, y Dios quiere capacitarte. Y dentro de esa función, Dios necesita que estemos sanos para funcionar correctamente, para estar abiertos a lo que Dios quiere y no cerrados. E hicimos un estudio acerca de lo que son los anillos en el alma, 7 anillos diseñados por Dios, 7 partes, donde nosotros como individuos debemos trabajar. Allí les estamos compartiendo una imagen precisamente de el cartel que hace 8 días expusimos. Vemos a un individuo y alrededor de él hay 7 anillos. Y estos 7 anillos nos están hablando del temor de Dios, que es el más íntimo, la confianza, el pudor, la identidad, el orden, la disciplina y finalmente la sabiduría. Y vimos que ese diseño que está en todo ser humano, esos anillos que hay en toda alma viviente que Dios hace, hay una cobertura para eso, cada área de esos anillos. Y son los 7 espíritus de Dios que van a venir a formar cada anillo del alma, cada anillo del ser. Pero a su vez también hay 7 herramientas que destruyen el anillo. Así que eso vimos hace 8 días así, con una pincelada, pero prometimos que a partir de esa enseñanza vamos a empezar una serie para desarrollar estos anillos. Vamos a detener lo que estábamos viendo del pueblo de Israel y vamos a concentrarnos de aquí a final de diciembre, Dios mediante, para tratar estos 7 anillos. Y oro al Espíritu de Dios y también le pido a usted que conforme se van compartiendo los temas de cada anillo, usted pueda confrontar esa área delante de Dios. Si es que necesita ser sano en esto, pueda orar y puede identificar en aquello que necesita trabajar. Entonces vamos a empezar cómo funciona el anillo, la construcción de este anillo, que es de adentro hacia afuera. Entonces hoy vamos a comenzar con esta serie que se llama El Señor de los Anillos. Estos 7 anillos de los cuales estamos hablando, necesitamos que Dios, el Señor Jesucristo, sea el dueño, el amo de estos anillos. ¿Para qué? Para que comencemos esa jornada a vivir sabiamente. ¿De qué habla esta jornada? Si usted nota o alcanza a leer lo que dice allí, el anillo más íntimo, el más profundo, es el temor de Dios. Y el externo, que es el que podemos ver y decir, oye, esa gente, ese hombre, esa mujer vive sabiamente. Qué hombre tan sabio. Hay una jornada desde el temor de Dios hasta esa vida de sabiduría. ¿Cuál es la jornada? El recorrido por esos anillos. Y eso precisamente es lo que vamos a tratar en esta serie, El Señor de los Anillos. Así que comencemos. Y evidentemente vamos a tratar el primer área, que es el temor de Dios. Entonces, teniendo en cuenta esto, ese anillo más íntimo, esa primer área que Dios comienza a trabajar, y estos primeros 4 anillos vamos a ver que se desarrollan en la familia. Y el primero es llamado el temor de Dios. ¿De qué habla este anillo? Quiero decirle e invitarle a que abra su Biblia en Proverbios capítulo 1, verso 7. Y sé que usted o ha escuchado o ha leído, quizás se sabe de memoria este verso.
Le voy a pedirlo que allí nuevamente lo pueda subrayar en su Biblia, pueda tomarlo con ojos nuevos, no lo haga de memoria. Seguro usted lo sabe, pero no lo haga de memoria. Vamos a leerlo y a pedirle al Espíritu Santo que nos dé ojos nuevos, un corazón limpio, nuevo, para recibir. ¿Estamos de acuerdo? Leamos. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Yahvé, el temor a Jehová. Pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Otra versión dice, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Así que comencemos con esta jornada preguntándonos, ¿qué es el temor de Dios? Note que no es el temor a Dios, sino el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Yo aquí tengo una definición que quiero compartirles, algo muy sencillo. Es una profunda y continua reverencia y respeto por Dios. Es algo muy sencillo. Respeto profundamente o no respeto a Dios. Así que el fundamento de nuestra vida en toda relación, en nuestra relación con Dios, es el temor hacia Él. Es el fundamento de nuestra relación con Dios, como de cualquier otra relación. Las relaciones que tenemos entre esposos, entre padres e hijos, hijos y padres, relaciones laborales, comerciales, etc. Están fundamentadas en el respeto, en respetar a la otra persona, respetar ese pacto al cual yo pude vincularme con esa persona. Así que en nuestra relación con Dios, su base, su fundamento es el respeto, esa reverencia por quién es Dios y lo que Él ha dicho. Ahora, podríamos empezar a hacernos preguntas interesantes, como por ejemplo, ¿yo tengo temor de Dios? Hágase esa pregunta. ¿Usted tiene temor de Dios? Hoy vamos a ayudarle a responder esta pregunta. Y con esto quiero citar un ejemplo que pasó aquí en nuestra casa para poder entender lo que es el temor de Dios y cómo el temor de Dios nos va a llevar a tomar decisiones no superficiales, sino profundas en nuestra casa, en nuestra vida, a nivel comportamental, a nivel de vida. Cuando Joshua era más niño, él desde muy temprana edad, él ha usado gafas. Y lo llevábamos cada año al oftalmólogo para que le recetara sus nuevos lentes. Y en uno de esos años le hicieron el examen correspondiente, se mandaron a hacer los lentes y cuando llegaron las gafas, él comenzó a usar los lentes normalmente. Sin embargo, en ese año, mi esposa y yo notamos que no mejoraba de los ojos. Y empezó a hacérsele rojo, sobre todo uno, y comenzó a tener dificultades para ver, para leer, etc. Cuando estaba por cumplirse el año, y vimos que al contrario su ojito, en lugar de corregirse lo torcido estaba desmejorando. Cuando fuimos a otra óptica que miraran la fórmula, que miraran los lentes, habían cometido un error. Y era que el lente derecho lo habían puesto en la parte izquierda y el lente izquierdo lo habían puesto en la parte derecha, y esta era la dificultad que había tenido en todo un año nuestro hijo para ver. Quiero decirle que cito este ejemplo porque el temor de Dios es y funciona igual. Cuando tú vienes a Dios, vienes con tu vista, tu manera de ver la vida. Y sin duda alguna, vamos a notar que tenemos miopía espiritual, astigmatismo, no podemos ver como Dios ve. Necesitamos unos lentes correctos. Y estos lentes se llaman el temor de Dios. Cuando tú vienes a Dios, lo primero que recibes es su Espíritu Santo, su presencia, este primer amor que trae en ti una nueva manera de percibir las cosas. Antes
yo percibía normal ciertos comportamientos o hábitos en mi vida. De repente algo pasó, no veo que eso mismo que antes hacía ya no es igual. ¿Qué pasó? Tienes unos nuevos lentes, una nueva manera de ver la vida. ¿Por qué? Porque esos lentes se llaman temor de Dios. Ya no vas a ver como veías antes. Vas a empezar a mirar desde otra perspectiva la vida. Así que, cito ese ejemplo para entender que estos lentes los necesitamos. Y que a veces en nuestro trasegar cristiano nos quitamos los lentes de tanto en tanto, porque pues me parece exagerado en todo tener en cuenta al Señor, en cosas sencillas, quizás para las cosas profundas, pero para las cosas sencillas, quitémonos los lentes. Y hoy vamos a conocer esa línea delgada entre la religiosidad y el temor de Dios. ¿Cuál es la diferencia? No quitarnos los lentes, verlo a través del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Ok, entonces vimos allí en el verso de Proverbios que ¿quiénes son los que desprecian la sabiduría y la instrucción? Una versión nos dijo que el necio y otro que el insensato. Necios e insensatos están en esta clasificación. Pero ¿quién puede decir quién es necio? ¿Quién puede decir quién es insensato? El mismo Dios tiene que decirnos quién es necio, no nosotros. Porque hablen con un necio, para él la culpa siempre es de los demás. O cuando usted ha tenido un error o conflictos, la mayoría de veces culpamos al otro, no nosotros. Los necios son nosotros, no nosotros. Así que si hablamos con esa parte, van a decir que el necio somos nosotros, pero nosotros decimos que son ellos. Así que dejemos que sea Dios quien diga quién es necio para el cielo. ¿Le parece? Vamos a Lucas capítulo 12, verso 16. Y les refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico produjo buenas cosechas. Y él razonaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde recoger mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí almacenaré todos mis granos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Reposa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta noche reclaman de ti tu alma, y lo que preparaste, ¿para quién será? Así es el que atesora para sí y no es rico para con Dios. Entonces, el mismo Jesús hecho carne nos está diciendo quién es necio, quién es el que desprecia la sabiduría y la instrucción. Es decir, quién es el que no tiene temor de Dios. No se desconecten, vamos todos juntos. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Quiénes lo menosprecian? Los necios y los insensatos. ¿Quiénes son los necios? Aquí Jesús nos acaba de decir. Y note que este necio tiene algo en particular. Y esto es que cuando él acumulado le ha ido bien en la vida, si nosotros catalogáramos y dijéramos, califiquemos a este hombre, es un hombre que tiene mucho fruto, tiene bienes, tiene riquezas, tiene una vida y un futuro asegurado. Cualquiera de nosotros no le diríamos necio a ese hombre. Le diríamos: es un gran negociante, por favor. Es un hombre que seguro ha dado empleo a otros. Y ahora ha recogido sus frutos, tiene derecho a, como dice ahí, a comer, a beber, a reposar, a vivir la buena vida, o a vivir sabroso, como dirían por acá en este país. Sin embargo, hay una característica en ese verso que dice que él habló ¿con quién? Consigo mismo. Le habló a su alma. Y es que el que no tiene temor de Dios no habla con Dios, habla consigo mismo y toma decisiones con él mismo. Este hombre le dijo a su alma: ¿qué voy a hacer?
y razonó y pensó. Dijo, esto es lo que voy a hacer. 1, 2 y 3. Esto es lo que voy a hacer. Hasta que Dios interrumpe y le dice, necio. Es importante que para no ser necios, tengamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones. Cada vez que nos preguntemos qué vamos a hacer, ¿con quién hablamos? ¿Con quién has hablado cuando no sabes qué hacer? Cuando te pones a pensar sin tener en cuenta a Dios, quizás Dios también te interrumpa, como en esta parábola, diciéndote, no seas necio. ¿Por qué planeas tanto? ¿No sabes que esta noche van a pedir tu alma, como en este caso? No sabemos cuándo van a pedir nuestra alma. Si esta noche, como en la parábola, o en 1 año, 2 años. Y nosotros estamos haciendo planes a futuro. Así que, ¿qué es la necedad? ¿Hacer planes? No. La necedad es hacer planes sin Dios. Yo no tengo que consultar a Dios qué hacer con mi cuerpo. Es mi cuerpo. Necio. No tengo que consultar a Dios qué hacer con mi plata. Necio. No tengo que consultarle a Dios qué hacer con los frutos de mi trabajo. A ver, me he esforzado todo este año. Tengo derecho a una liquidación, a recoger mis frutos. Estos negocios por los cuales he sudado. Tengo derecho a hacer mis cosas, a comer. A ver, a final de año, pues es bueno hacer mis propios planes. Tengo que viajar, tengo que descansar. Y no consultamos al Señor. Eso es no tener temor de Dios. ¿Qué voy a hacer? Jóvenes que se preguntan, ¿con quién me voy a casar? No quiero tu opinión, Dios. Esto es lo que yo quiero. ¿Qué carrera voy a estudiar? No, no tengo necesidad. Yo puedo identificar mis dones. ¿Qué es lo que hoy está dando plata? Eso es lo que hay que estudiar. Necio, te podría decir el Señor. No sabes cuándo van a pedir tu alma. Así que en primera instancia podemos decir que el necio es el que habla consigo mismo y sin Dios. Tú puedes venir delante de la presencia de Dios y poner todos tus planes. Y decir, Señor, tengo este fruto. ¿Qué quieres que haga con este fruto? Y allí es donde aparece el temor de Dios. Los lentes en el ojo correcto, como hablábamos hace un momento. Así que el problema no es que sea rico o pobre. Nada de esto es pecado, ni el primer extremo ni el segundo. Es que no tengas en cuenta en tu vida al Señor para cada decisión grande o pequeña. ¿Cómo reconozco entonces si soy un necio o no? Fácil, porque lo tengo en cuenta en mis decisiones y sobre todo porque al necio no le gustan que le digan cómo vivir. No me digan lo que tengo que hacer, yo sé lo que tengo que hacer. Cuando el Señor dijo, no es bueno que estemos solos, que el hombre esté solo, por ejemplo. Él siempre le ha gustado que andemos en comunidad, que oremos los unos por los otros, que nos confesemos los pecados los unos a los otros, que llevemos las cargas. ¿Por qué? Para librarnos de consultarnos únicamente a nosotros mismos. Es decir, dejar de tener temor de Dios. Necesitamos gente a nuestro lado que nos diga, estás mal. Ponte los lentes del temor de Dios. O al contrario, está bien. ¿Ya oraste? Y yo les consulto en esta mañana y les digo, ¿ustedes son difíciles de recibir instrucción? Cuando nos dicen, oye, toda la vida lo has hecho así, ¿por qué no intentas hacerlo de esta manera? ¿Cuál es tu actitud? Deberías ponerte los lentes y decir, Señor, yo quiero hablar contigo. Este consejo viene de parte tuya. ¿Qué tal sea Dios el que está queriendo cambiar de estrategia a nivel familiar, a nivel empresarial, cualquiera sea tu área? Pero el necio no le gusta recibir instrucción. Y esto aparece sobre todo a los jóvenes cuando van creciendo. Y creen que porque ya pueden caminar y tienen un trabajo, entonces ya no me aconsejen, ya sé cómo conseguir mis cosas. Y no reciben instrucción. ¿Qué está pasando? Que el anillo del temor de Dios está siendo desprotegido. La siguiente pregunta que yo hago entonces es, si no conozco al Señor y no tengo temor de Dios, entonces ese anillo que acabo de decir que todos los seres humanos tenemos, ¿qué anillo es? Pues se denomina igual, es un temor, pero no a Dios.
no una reverencia a Dios. Este anillo es una reverencia hacia mí mismo, donde yo soy Dios. No recibo instrucción porque soy necio y voy a hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera. Así que ese anillo es o temor de Dios, reverencia a Dios o reverencia a mí mismo. Y estos, les decía que este anillo comienza desde casa porque los niños, que en parte a veces los padres tenemos culpa de su crianza, porque hacemos creer que el hogar se trata de ellos, que ellos son el centro, que vivimos por ellos, que trabajamos por ellos, cuando debemos con ellos decirles, tú no eres el centro, hijo. Ni yo soy el centro, ni tu mamá, ni ninguno en esta casa. El centro de esta casa es Cristo Jesús y para sus deseos vivimos. Claro que es importante para nosotros, hijo. Claro que es para nosotros importante nuestros objetivos matrimoniales, profesionales, etcétera. Pero todos juntos nos hacemos alrededor de aquel que es nuestro temor, nuestra reverencia, nuestro respeto, que es Dios. Entonces, ¿cómo sé o cómo hago para tener temor de Dios? Quiero decirles que nuestro cerebro, nuestra mente, tiene valoraciones, sistemas de creencias. Es decir, nuestro cerebro tiene información que a través de la vida nos acompaña, que va más allá de lo emocional, sino ese sistema de información que es columna vertebral, donde decimos, esto es superficial en mi vida y no lo voy a usar. Esto lo hace el cerebro. Y esto es un sistema de creencias profundo. Y es lo que me va a afectar a nivel comportamental. Por ejemplo, cuando te acuestes esta noche, tú vas a olvidar lo que tu cerebro no te conecta con el sistema de creencias profundas. Te encontraste a alguien en la calle, viste algo que te impactó, viste un accidente, pero no es importante. Compraste algo en la calle, cosas que son superficiales. El cerebro en la noche tiende a eliminarlas. Pero aquello que es profundo, que hace parte de ese sistema del que les hablo, el cerebro las va a mantener como firme para afectarte a nivel comportamental. Ahora, cuando ustedes se acuesten esta noche, si ustedes en verdad tienen temor de Dios, van a guardar no solo esta palabra, sino aquello, lo que Dios les haya dicho esta semana, por ejemplo. Si en el centro de tu vida, en lo más profundo, no amas al Señor, no está dentro de tu sistema de creencias profundas, es decir, no has abierto de verdad tu corazón, tu vida al Señor, vas a olvidar fácilmente. ¿De qué se trató lo que Dios te habló esta semana? No sé, pero buenísimo. Es un sistema de conocimiento superficial. Pero cuando amas a Dios y lo haces parte de tu médula espinal, de ese sistema de creencias que dices, es importante para nosotros más que el comer, más que el respirar. Es una necesidad seria en esta casa. El cerebro comienza a decir, esto hace parte del sistema de creencias profundas. Y va entonces a todo lo que se conecte con Dios, va a recibirlo como serio y lo va a guardar. Algunos se preguntan, ¿por qué no puedo memorizar la Biblia? Porque realmente no la amas. ¿Por qué no puedo prestar atención y porque siempre me da sueño, bostezo? Porque más allá de los días que normalmente como humanos nos cansamos, pero cuando es una constante que no queremos saber nada del Señor, es ahí donde decimos, no tengo temor de Dios, no está dentro de mi sistema de creencia profundo que me identifica como ser, como persona, como pienso en la vida. Así que así podemos identificar. Un predicador llamado Sinclair Ferguson dijo, los hombres aborrecen la voluntad de Dios porque no es la voluntad de ellos. Y me pareció tan maravilloso esto que escribió, porque nos identificamos con esta realidad.
Nosotros aborrecemos muchas veces lo que Dios nos manda hacer. Por ejemplo, Dios dice, ama a tu enemigo. Esto es aborrecible para nosotros. Necesitamos conectarnos y ponernos los lentes de Dios y decir, ¿por qué tengo que aborrecerlo a Él? Cuando te pones los lentes del temor de Dios, Dios te dice, porque así como tú eres enemigo en tu mente hacia mí, y te reconcilié y di mi hijo por ti para que ahora no seas enemigo, sino amigo, y puedas tener parte conmigo, así debes amar a tus enemigos, porque tú fuiste un enemigo mío. Entonces te pones los lentes y comienzan a hacer estas palabras importantes. ¿Y por qué tengo que perdonar al que me ofende? De hecho, ¿por qué si él está ofendido soy yo el que tiene que hablar? Esto es inconcebible, aborrezco eso que Dios quiere. Y te pones los lentes del temor de Dios y te dice, porque cuando tú no me pediste perdón, yo vine a buscarte y di la vida de mi hijo por ti y te perdoné. Y ahora si tú no perdonas, tampoco yo te perdonaré. Y comienzan esos lentes del temor de Dios a hacerse una realidad y hacerse parte del sistema de creencias profundas. Y al hacerse parte de tu médula espinal, de tu columna vertebral, de tu mente, de tu ser, comienza a afectar tu comportamiento y empiezas a ser una persona que fácilmente perdona. ¿Por qué? Porque tiene temor de Dios, porque sabe que necesitamos el perdón de Dios cada día. Por tanto, cada día también voy a perdonar al que me ofenda. Eso hace parte de tener temor de Dios. Y quizás tú en la pregunta que hice al principio digas, sí, yo tengo temor de Dios. Yo sé que hay un Dios, pero quiero decirte que no basta con esto. No basta con saber que hay un Dios. El temor de Dios implica acción. Implica que te involucres en todo tu ser. No solo que sepas que hay Dios. Quiero utilizar unas palabras muy fuertes que hay en la carta de Santiago, donde dice lo siguiente. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Porque los demonios también creen y tiemblan. Es decir, si tú eres de los que dicen, yo sé que hay Dios, pero hago lo que a mí me plazca, estamos en la categoría de demonio. Y para que puedan corroborar esto que estoy diciendo, está en Santiago 2:19. Los demonios también saben que hay un Dios, sin embargo no hacen su voluntad, aunque creen y tiemblan. Saben que cuando Él habla, todo obedece hasta ellos. Pero no quiero saber nada de ti, aunque tiemblo. Cuando lo veo, tiemblo, porque sé que hay un Dios. Pero el temor de Dios va más allá de saber que hay alguien en los cielos. Hay algo por ahí que rige la tierra. Hay una inteligencia superior que nos está haciendo funcionar esto tan maravilloso. Esto no es temor de Dios. Hace falta subir de categoría. Decir, sé que hay un Dios y por cuanto temo a ese Dios, me importa lo que Él habla. Escucho lo que Él dice. ¿Se han sentido ofendidos con alguien porque han dicho algo y no los escuchan? Dice, pues que, por ejemplo, con sus hijos, es que no escuchan y te sientes irrespetado. Pues así mismo funciona el temor de Dios. Cuando Él habla y no escuchan, Dios dice, no hay temor de Dios. Dios es digno de todo respeto. No puedes decir, amo a Dios, pero no amo lo que Él quiere. Si lo amas, dijo Jesús, si me amas, mis mandamientos guardaréis. En esto consiste el amor. Así que aquí comienza la delgada línea entre lo que es ser religioso y entre lo que es tener temor de Dios. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no adulteramos? A ver, aquellos que son casados y están viendo. Todos han tenido en algún momento la oportunidad de hacerlo, en acto o en mente. ¿Pero por qué no lo hacemos? ¿Por amor a nuestro esposo o nuestra esposa? No. Por algo más profundo, por un anillo más profundo. Vamos a ver que estos
vínculos a los cuales nos asociamos con nuestros hijos, nuestra esposa, relaciones íntimas, nuestros padres, son exteriores, son más afuera, es algo más íntimo, porque tememos a Dios. ¿Por qué? Porque Él dijo, no adulterarás. Esa es la razón, la delgada línea entre si hago algo o no lo hago. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. ¿Por qué entonces finalmente sí se termina adulterando? Porque no hay un temor de Dios. Se quitó ese temor de Dios. Hay reverencia a lo que yo digo. Hay reverencia a lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué honras a tus padres, sí o no? ¿Qué decide que honres a tus padres? ¿Que sean buenos o malos? Porque Dios dijo, hónralos para que te vaya bien en la vida, seas de largos días sobre la tierra. Entonces, ¿quién decide cómo tratar a aquellos que me tratan a mí? El temor de Dios. No cómo te han tratado a ti, sino porque Dios lo ha dicho. ¿Cómo se llama eso? Temor de Dios, los ojos. Pablo le escribió a la iglesia en Filipenses, allí en el capítulo 2, verso 12, les dijo, ocúpense de algo, iglesia, de la salvación con temor y temblor. Ocúpense de esto. ¿Qué significa ocuparse de la salvación? No está hablando de si se pierde la salvación o no se pierde. Esto es una discusión de siglos que no vale la pena. Lo que Pablo está diciendo es, ocúpense de ella con temor y temblor. ¿Qué significa esto? Que si los demonios tiemblan, que si la tierra tiembla, según el Salmo 104, cuando Dios la mira y ella tiembla, la naturaleza tiembla. No crean que la naturaleza es una madre, como la han querido llamar, como la Pachamama y todo esto. Esto es una mentira de esos mismos demonios que tiemblan ante Dios. La tierra da homenaje al Señor cuando la mira, porque el Señor fue quien la llamó a existencia. Así que ella adora al Señor, el sol, luna, plantas, todo lo que hay. Le honra al Señor y tiembla cuando Dios la mira. Y dice también allí en el Salmo 104 que los montes humean cuando Dios los toca. Entonces, si los demonios reaccionan, la tierra, la naturaleza reacciona ante la mirada de Dios. Pablo está diciendo aquí, ustedes deben de temblar también. Ocúpense de esa salvación. ¿Qué está diciendo? No hagamos solamente a Jesús nuestro Salvador. Qué maravilloso que Él nos salvó. Y que si esta noche vienen a pedir nuestra alma, como el de la parábola, tenemos a un Salvador. Pero no solamente Dios quiere ser nuestro Salvador. Él quiere ser Señor. Él quiere que hagas lo que Él desea. Pregúntenle a un padre de familia si él solamente quiere que sus hijos vengan y digan, papá, necesito esto, muchas gracias a Dios. Él les salva, su papá les provee, pero quiere algo más que eso. Obediencia, su corazón. Eso quiere Dios de nosotros. Eso es ocuparnos de la salvación con temor y temblor. Deberíamos temblar que cuando Dios pida nuestra alma, encuentre temblor en nosotros. ¿Temblamos actualmente ante su palabra? ¿Recuerdan la segunda versión de quién es el que no recibe sabiduría? Aparte del necio, el insensato. Insensato viene de insensibilidad. Y esto es maravilloso porque en la Biblia toca la sensibilidad en varias partes. Una muy conocida es allí en Mateo 25 con 10 vírgenes. ¿La recuerdan? De ese grupo de 10 vírgenes que habla que es la iglesia. Ojo que no está hablando que los insensibles va a ser otro grupo por fuera de la iglesia. No. Los que están fuera de la iglesia, es decir, los que no están en Cristo, no pueden ser insensibles. ¿Por qué? Porque un muerto no siente. Necesito estar vivo para sentir frío, calor. Para reaccionar necesito estar vivo. Así que Dios no se va a dirigir a los que no están en Él porque son muertos en vida, necesitan resucitar en Él. Así que esta parábola va a la iglesia y dice, de esas 10, la mitad, el 50% son prudentes,
Y el otro 50 es insensato, insensible. Estos dos grupos tienen algo en común, una lámpara. Cada una tiene su lámpara, una estructura. Pero ¿qué hace que la una se vuelva insensible y la otra no? El aceite. Entonces, cuando respondemos a protocolos, a estructuras, sin el aceite, nos volvemos insensibles. Es decir, si tú estás aquí esperando que se acabe y yo diga amén, para seguir tu vida y tu corazón no está involucrado con temblar delante de Dios, ¿será que Dios me está diciendo algo? Eres una virgen insensible. Tienes la estructura, te congregas, oras, pero no tiembla ante ti. Eres mi Salvador, no mi Señor. Hablo conmigo mismo para lo importante. Y dice que las 10 estaban cabeceando, las 10 vírgenes, porque se tardaba el esposo. Y cuando a veces sentimos que Dios tarda, nuestra reacción es querer dormirnos, desmayar. No prevalecer, sino que como que voy a tomarme un descanso. Y abandonamos la oración, el ayuno, la amistad con Dios, el temor de Dios. Y decimos, voy a quitarme por un momento estos lentes y voy a darme un año o un mes. Note que esta característica de lo que es diciembre, no lo digo solo por este ministerio, sino por testimonios de otros pastores. Baja la asistencia, bajan las finanzas, porque por diciembre nos quitamos las gafas y decimos, yo me merezco esto que he trabajado y voy a hablar conmigo mismo qué hacer. Pero Dios quiere que sea no solo Salvador, sino Señor de principio a fin de nuestros días. Él quiere que no perdamos la sensibilidad por Él. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y huye del mal. ¿Qué es huir del mal? Es aquí donde decimos, ¿será que estoy siendo religioso o estoy huyendo del mal? El temor de Dios es aborrecer el mal. Proverbios 8:13. El temor de Dios es aborrecer el mal, nuevamente. Y aquí dice, ¿qué es eso? Dice, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa aborrezco. Así que para empezar a entender lo que es el temor de Dios, tengo que empezar a entender lo que Él ama o aborrece. Si usted quiere entender qué es lo que Él ama, yo le invito a que visite nuestra página de YouTube, donde encontramos una serie de lo que Dios ama. Tocamos como 7, 8 elementos que Dios dice en su palabra que ama. Busquemos esto. Y aquí les menciono lo que dice el Proverbio 8:13, que es la soberbia, el aborrece, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Eso es lo que dice que huyamos. No que nos escondamos del mundo, no, que huyamos de este mal. Cuando veamos soberbia, ¿qué es la soberbia? La palabra soberbia significa estar por encima de alguien. ¿Saben que una vez Jesús hecho carne pusieron a alguien encima de él? Dijeron los fariseos, ¿a quién liberamos? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente dijo, a Barrabás. Escogemos a Barrabás. A Jesús crucifiquémoslo. Y uno de los significados de Barrabás es maestro. Y muchas veces preferimos volver a crucificar a Jesús para ser maestro de él. Decirle, no me digas cómo vivir en este momento. Yo sé. Y escojo a Barrabás. Y tú quédate en la cruz. Vuélvete a morir por mis pecados. Barrabás estaba condenado por insurrección y violencia. Y la insurrección es un movimiento espontáneo de protesta. Cuando hay protesta dentro de ti por lo que Dios dice y actúas escogiendo a Barrabás, escogiendo ser maestro de Jesús,
puedes decir que falta temor de Dios. Estás siendo sabio en tu propia opinión. Eso es la soberbia. La arrogancia ya lo habíamos estudiado antes, es no tener ruego. Yo no tengo por qué rogar. Pero hoy ya le rogaste al Señor. ¿Y qué tengo que rogar? ¿Acaso Él no es bueno y ya me da todo? Job 8:5, mire lo que dice. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. ¡Wow! Tengo que rogar por ser limpio y recto. Ese debe ser nuestro ruego. El temeroso de Dios ruega por ser recto. ¿Por qué? Porque la comunión íntima de Dios es con los rectos de corazón. Entonces nuestro ruego debería ser: Señor, ayúdame a ser recto en este día, en este tiempo. Que no me halles en algo torcido. Ruego por limpieza en mi corazón. ¿Por qué tenemos que rogar ser limpios de corazón? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quieres ver a Dios en tu vida? Ruega por limpieza en tu corazón. Es fácil rogar por la segunda parte de este verso de Job 8:6. Señor, despiértate por mí y haz próspera la morada de tu justicia. Y la primera parte de rogar por ser limpio y recto, esto es temor de Dios. Esto es no tener arrogancia. ¿Por qué ruego hoy? Por tener un corazón limpio y recto. Y luego dice: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Queremos ser llamados grandes. Roguemos al Señor por un corazón que no se tuerza. Proverbios 15:16 dice: mejor es lo poco con temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Ahora que vas finalizando el año, puedes decir que has alcanzado cosas quizás o perdido cosas. Puedes poner un balance y decir: fue un año de pérdida o fue un año de ganancia. Pero sea lo uno o lo otro, puedes decir: lo hice por temor de Dios. Gané, pero me costó el temor de Dios. Falsifiqué, mentí, fui injusto, despedí, contraté, abracé, me abstuve. Pero si perdiste por causa del Señor, puedes ser llamado sabio, temeroso de Dios. Si perdiste también por causa de falta de temor de Dios, puedes ser llamado necio, pero tienes la oportunidad de reconciliar ese anillo íntimo, de tener temor de Dios. Finalizo con esto. En Proverbios 9:10 nos va a decir, desde el 5 dice: vengan, el Señor hablando, y coman de mis manjares, beban vino que he mezclado, dejen las simplezas y vivan andando por el camino de la inteligencia. Dios nos manda a andar inteligentemente, y ese camino es dejar la simpleza. ¿Qué es la simpleza? La simpleza es buscar lo que es simple. ¿Qué es lo simple delante de Dios? Lo temporal, lo que perece. Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. No trabajen por lo que perece. Esfuércense por buscar lo que es eterno. No teman al hombre que puede matar el cuerpo. Teman al que es el dueño del alma, al que es el dueño de la eternidad de nuestra alma. La invitación es dejar de ser simples, vivir comúnmente. Lo común es vivir para nuestros propios intereses. El mundo está en conflicto, hay guerras porque cada territorio, cada nación lucha por sus intereses, por sus derechos. Pero el mensaje del evangelio es vivir por los derechos de Dios, y Él va a pelear por tus derechos. Él sabe que tienes necesidad, no tienes que rogar por estas. Dejar la simpleza es dejar de rogar por lo natural y rogar por corazones limpios, rogar por espíritus íntegros.
Y todo esto va a hacer que el Señor se despierte por nosotros. Le invito a que con esto que compartimos ahora, vuelva a responder, ¿tengo temor de Dios? ¿O es un anillo muy delgadito realmente? ¿O me quito las lentes de tanto en tanto? Yo sé que para esta área de mi vida yo me quito los lentes del temor de Dios. Pero hoy el llamado es a no quitarse esos lentes. El llamado hoy es a buscar lo que es rico para con Dios. A que dejemos de hablar tanto con nosotros mismos y consultemos al Señor. La invito a que con temor de Dios oremos. Y le invito a que si el que está a tu lado necesita oración, le animes. Si quieren confesar pecados, puedas ayudarle, decirle, ayúdame, porque me falta temor de Dios. Soy difícil para recibir instrucción. Me cuesta hacer caso. ¿Podrías orar por mí? Y vamos a orar los unos por los otros para aprender de Jesús, aquel que temió tanto a su Padre, reverenció tanto a su Padre, que nunca puso ningún propósito por encima de él. Jesús no fue soberbio ni arrogante, rogó para que su voluntad se hiciera. Hagamos de ese ruego el nuestro. Padre, oramos a ti en esta mañana, en Cristo Jesús, para que ese sistema de creencias profundas, tú seas Señor de este anillo, el Señor de lo más profundo de mi ser. Yo quiero temer a ti. Yo renuncio a mi reverencia, a la atención que le he dado a mi dignidad, a la atención que le he dado a que yo merezco respeto. Me quito de eso, porque tú me has dado la dignidad y el respeto, y esto me es suficiente. Y a todo lo demás, Señor, te pido que seas el Señor y mi temor y mi temblor. Perdóname por tantas veces mirarte como un solo Salvador, pero con corazón lejano. Perdóname por no tenerte en cuenta en mis cosas importantes y sencillas, por hacer con mi cuerpo lo que yo quiero, por decidir por mí mismo. Perdónanos como matrimonios por no consultar o poner delante de ti nuestros planes, por no consultar dónde se educarán a mis hijos, por no consultar qué hago con mis finanzas, por no consultar si compro o no compro, por no consultar si doy o no doy. Yo quiero temblar delante de ti, para no temblar delante de nada más. En Cristo Jesús oramos. Gracias, Señor, de este anillo. Jesús el Señor. Amén.